Estamos otra vez aquí desde la ciudad de Cuenca. Esta vez nos encontramos con la señora Fanny, a quien le agradecemos profundamente por permitirnos estar aquí dentro de su casa, por abrirnos las puertas para conversar unos minutitos acerca de asma, acerca de lo que ha sido su experiencia como madre de familia. Así que, en verdad, muchas gracias por permitirnos estar aquí. No, gracias a ustedes por la acogida y también por el programa que nos ayuda mucho. Más que todo con charlas, con cómo vivir con asma día a día. Qué bueno que así se sienta y esa es un poco también una parte que ha sido importante desarrollar por parte del estudio. Lo primero que queremos preguntarle, que a varios padres les hemos preguntado para conocer cómo ha sido esa reacción, es qué sintió, cómo reaccionó usted cuando se enteró del diagnóstico de asma de su hija. Yo no sabía que tenía asma. En realidad, los antecedentes familiares míos, mi mamá falleció con una crisis asmática. Entonces, desde ahí viene lo de mi hija. Pero yo le llevaba al hospital, no me daba ningún diagnóstico desde los 4 años y medio más o menos. Iba a la escuela 15 días sana y como que los 15 días después, vuelta se me enfermaba, crítico. Y un médico de una clínica que ya falleció y era médico de mi hermano también que me recomendó. Ahí empezaron a hacer estudios y diagnosticaron con asma. Y luego empecé a ir al hospital ya, porque ya incluso los factores económicos también no nos favorecía también, porque es costoso. Claro. Empecé a ir al hospital porque el doctor, uno de los médicos trabajaba también ahí, y me ayudó a ingresar. Y desde entonces empezó ella ya como que medio a controlar el asma. Últimamente el asma está un poco más controlado. ¿Y cómo usted se sintió, perdón que le haya acordado, cómo usted se sintió cuando ya tuvo el diagnóstico de asma, así, justo con el antecedente de su madre? ¿Cómo se sintió usted? Sabe que en realidad yo desconocía mucho de la enfermedad, porque no había visto en mi mamá ese tipo de crisis. Pero empecé a ver en mi hija, entonces ahí empecé como que a desesperarme porque la falta de oxígeno, la tos, todo el tiempo enferma. Eso. Ok, y por ejemplo, con todo lo que usted sabe hoy en día del asma, de cómo controlarle el asma a su hija, cómo tratarle con los medicamentos, las ciertas precauciones que es necesario tener, ¿qué es lo que más le hubiera gustado conocer ni bien se enteró del diagnóstico? Así, con todo lo que usted sabe hoy en día. Más información, o sea, saber, prácticamente yo no tenía mucho uso de conocimiento de la enfermedad, de lo cual póngase en comida, colorantes, ella no puede, mejor dicho, no le damos helados, cosas heladas, se priva bastante de ese tipo de cosas. Y mi hija, desde el principio en la escuelita le hacían como bullying porque le decían que era la niña muerta en vida, por el hecho de que faltaba, utilizaban inhaladores en la escuela. Ella llevaba todas sus cositas a la escuela, Claro. por las crisis que tenía. Eso. Y, por ejemplo, ¿usted sintió alivio, tal vez más preocupación por el tiempo de la pandemia? Porque, por ejemplo, con otras madres nos han dicho que han sentido, o sea, que hubo un rato que sí sintieron como que alivio, saber que de cierta manera estaban dentro de casa todo el tiempo, pero más bien les llegaba la preocupación de saber de si es que les entraba una crisis de asma súper fuerte, no sabían cómo, si les iban a poder atender inmediatamente en el hospital, más bien tenían que esperar a una ambulancia. ¿Cómo se sintió usted, sobre todo en la etapa de mayor encierro que tuvimos aquí en el país? Sí me preocupó un poco el hecho de que, sí, verdad, del hospital, como decían que era zona COVID, la zona negra, que no podíamos acercarnos. Y justo a mi hija en pandemia le dio una crisis y fui a parar de emergencia en el hospital. Pero me atendieron muy bien, al contrario, la asistieron, salió con inhaladores y después de nuevo empezó el control con el pediatra que le controla en el hospital. Y, por ejemplo, ¿cómo ha visto su vida cambiar justo con esta temporada de pandemia que de cierta manera ha sido un poco más
fácil controlar, nos dicen, por ejemplo, otros padres, más allá de las preocupaciones que han tenido, ellos a veces nos cuentan que han sentido que sí ha cambiado un poco porque los niños han llegado a aprender un poco más acerca de cómo ellos mismos tener sus propias precauciones, y los padres han visto que ya aprenden ciertas cosas, entonces como que como padres se relajan un poco y es como que le dan mayor responsabilidad a los hijos. ¿Cómo se ha cambiado su vida en ese sentido? Sabe que, bueno, Emily ya es grande, 15 años. Ya no depende tanto de mí y por lo tanto ella ya conoce el momento en que su cuerpo le avisa algún cambio. Yo ya no estoy atrás de ella por los inhaladores, o sea, ya yo me siento tranquila al ver que mi hija ya puede manejar su tratamiento. En este caso, ella, cualquier cambio que el cuerpo le avisa, es inmediato. Entonces, se me ha hecho más fácil por el hecho de que la enfermedad como que sí ha ido como que disminuyendo. Y sí, por el tipo de pandemia, o sea, por el tiempo de pandemia estábamos encerrados, pero los que salíamos a trabajar teníamos miedo de venir vuelta con la enfermedad atrás de nosotros y ellas encerradas cuidándose. Ok. Y por ejemplo, esto es algo que nos parecía interesante y un poco importante preguntar a los representantes, porque de cierta manera pensamos que va a generar un vínculo a futuro con otros padres, que es, ¿qué le diría usted a un padre de familia o a una madre de familia que recién tiene el diagnóstico su hijo o su hija de asma? ¿Sí? ¿Qué le diría usted para tranquilizarlos, como algún consejo a tener en cuenta? ¿Qué les diría? Primeramente que tengan paciencia, porque es un proceso que hay que ir acorde con el médico, papá e hijo. Y no es que de la noche a la mañana se va a curar, es un proceso también de trabajar en familia, con cuidados, con evitar, en este caso ellos, cosas heladas, colorantes, el frío, el polvo, en sí, todo, pero mucha paciencia, que sí, poco a poco la enfermedad sí se va. Ok, y por ejemplo, para ir cerrando, nosotros queremos que al finalizar el proyecto, con el calendario establecido que se tiene, queremos que al final ver la posibilidad de que se concrete la creación de una especie de asociación entre padres con niños y niñas de asma, más que nada como una red de apoyo. ¿Cómo usted sentiría o vería esta opción de una red de apoyo entre padres de familia que tienen asma los niños? Sí, que fuera bueno, pero desde ya yo sí doy las gracias al grupo de asmáticos, que cuando yo salía de emergencia, ellos me esperaron en el pasillo y me dieron la información. Por eso es que nosotros pertenecemos a este grupo. Y si fuera buenísimo de que se cree una asociación para ayuda y información sobre todo, porque desconocemos muchísimo. Hablo de eso porque como yo en mi caso igual desconocía, ahora que tengo un poco de conocimiento puedo decir Lo que sería usted buenísimo. conoce. Y por ejemplo, ¿qué es algo que usted diría, me falta conocer, entender, tal vez como ampliar la información para poder sobrellevar mejor la enfermedad con su hija? El por qué. El por qué, o sea, el por qué, bueno, tengo idea, ¿no? Del proceso, o sea, que viene hereditario de mi parte. Pero el por qué justamente en mi generación, el por qué no es solo mi hija, son las tres que tienen ese proceso respiratorio. Pero ella es la más afectada, la niña de 15 años. Claro. Es la que más fuerte le pega. Claro. Bueno, y ya para la última pregunta, solo quisiéramos que usted nos cuente un poco cómo ha sentido este acompañamiento de los controles que tiene con su hija por parte del estudio de investigación, las visitas a domicilio. ¿Cómo usted ha sentido este acompañamiento a lo largo de este tiempo? Muy agradecida porque realmente son exámenes costosos y no todo el mundo está presto a dar una ayuda de ese tipo. Y agradezco a ellos porque ellos sí me han ayudado bastante. Bueno, listo. Más bien muchas gracias, señora Fanny. Espero que los controles que faltan por delante vayan todo de manera
de la mejor manera posible. Y como se le dijo al inicio, la idea es de esto, que otros padres vayan también conociendo que por más que las circunstancias sean distintas, los niños que son los afectados comparten ciertas similitudes y que es bueno compartir entre todos esta información. Así que muchas gracias igual por abrirnos las puertas de su casa y esperamos de encontrarnos con usted en una próxima ocasión igualmente. No, gracias.